8. Sopa de pan casera. La sopa de pan casera está desapareciendo en silencio porque nació como solución cotidiana y no como platillo memorable. Se hacía cuando el pan ya no estaba fresco y había que aprovecharlo sin desperdicio. No llevaba ingredientes caros ni buscaba impresionar. Su función era alimentar y reconfortar. Con el tiempo, el pan dejó de envejecer en casa y empezó a tirarse. Al desaparecer el hábito de aprovechar, desapareció la sopa. No se enseñó a nuevas generaciones porque se consideró comida pobre. Los restaurantes nunca la adoptaron porque no se puede vender como experiencia. Su sabor depende del caldo y del punto del pan, algo que no se estandariza. Además, su aspecto es modesto y cambia rápido. Al no aparecer en menús ni en celebraciones, se fue borrando. Nadie protestó porque parecía irrelevante. Así, una comida funcional se volvió invisible. No desapareció de golpe, simplemente dejó de hacerse. Y cuando nadie la cocina, deja de existir. 7. Caldo de hueso sencillo. El caldo de hueso sencillo está desapareciendo en silencio porque requiere tiempo y paciencia, dos cosas que hoy casi no se conceden a la cocina diaria. Antes, hervir huesos durante horas era normal. Se hacía mientras la vida seguía alrededor del fogón. Hoy, ese tiempo se percibe como pérdida. Además, el caldo no se veía como platillo, sino como base. Al perderse la costumbre de cocinar desde cero, se perdió el caldo real. Fue sustituido por cubos, polvos y concentrados. El sabor profundo dejó de conocerse. Al no conocerse, no se extraña. Los restaurantes lo usan como fondo industrial, no como alimento en sí. En casa ya no se prepara. Nadie lo defiende porque parece simple. Pero su desaparición implica perder nutrición y técnica. Se fue apagando sin ruido. No hubo despedida. Solo dejó de hervir. 6. Guiso de lenteja espesa. El guiso de lenteja espesa está desapareciendo en silencio porque se asoció con tiempos difíciles y monotonía. Fue alimento base para muchas familias, pero nunca se celebró. Se hacía porque rendía y nutría, no porque fuera especial. Con la llegada de opciones rápidas, la lenteja quedó relegada. Además, su preparación requiere equilibrio para no quedar insípida ni pastosa. Ese conocimiento se perdió. Las nuevas generaciones no aprendieron a sazonarla. Los restaurantes la evitan porque no genera expectativa ni margen alto. No se vende como plato fuerte. En casa dejó de hacerse porque se percibe como aburrida. Nadie habla de ella. Nadie la extraña públicamente. Así, un alimento completo y antiguo se va borrando sin polémica. No desaparece porque no sirva, sino porque nunca se defendió. 5. Papas en caldo simple. Las papas en caldo simple están desapareciendo en silencio porque eran comida de emergencia y no de orgullo. Se preparaban cuando no había más, con agua, sal y, a veces, un trozo mínimo de grasa. Alimentaban sin llamar la atención. Con el tiempo, la cocina se llenó de opciones rápidas y procesadas que prometen más sabor en menos tiempo. El caldo simple perdió sentido práctico. Además, su sabor depende del punto exacto de cocción y del tipo de papa, un detalle que ya casi nadie cuida. Las nuevas generaciones no aprendieron a hacerlo bien. Los restaurantes jamás lo consideraron porque no se puede vender. No hay historia atractiva que contar en el menú. En casa dejó de hacerse porque se percibe como triste. Nadie lo presume. Nadie lo recuerda en fiestas. Así, se fue apagando. No hubo discusión. Simplemente dejó de aparecer en la mesa. Su desaparición no genera nostalgia pública, pero deja un vacío silencioso. Era comida que sostenía días difíciles. Al desaparecer, también desaparece esa memoria. 4. Arroz blanco caldoso. El arroz blanco caldoso está desapareciendo en silencio porque fue desplazado por versiones más vistosas y cargadas. Antes, se hacía para acompañar guisos o para aliviar el cuerpo. No buscaba protagonismo. Su textura suave y su sabor delicado lo hacían ideal para todos. Sin embargo, no luce en fotos ni en redes.
Eso lo volvió irrelevante para la cocina moderna. Además, requiere atención constante para no pasarse. Ese cuidado ya no se concede a algo tan simple. Los restaurantes lo evitan porque no se puede recalentar sin perder calidad. En casa se dejó de hacer porque se percibe como aburrido. Al no enseñarse, se olvida. Nadie lo defiende porque parece reemplazable. Así, un arroz que cumplía una función clara se va borrando sin que nadie lo note. No desaparece por falta de sabor, sino por exceso de ruido alrededor. 3. Caldo de verduras sin carne. El caldo de verduras sin carne está desapareciendo en silencio porque se asoció con enfermedad o escasez. Se hacía para sanar, no para celebrar. Con el tiempo, esa función dejó de valorarse. Hoy se busca intensidad, proteína y exceso. Un caldo ligero parece insuficiente. Además, su sabor depende completamente de la calidad de las verduras y del orden en que se agregan. Ese conocimiento se perdió. Los restaurantes lo evitan porque no genera margen ni expectativa. En casa se reemplaza por productos instantáneos. Al no hacerse bien, deja de gustar. Al no gustar, deja de hacerse. Nadie protesta porque parece prescindible. Pero con su desaparición se pierde una forma de cuidar el cuerpo desde la cocina. Se va sin ruido, sin homenaje. Simplemente deja de hervir. 2. Caldo de frijol sencillo. El caldo de frijol sencillo está desapareciendo en silencio porque fue visto siempre como lo más básico, lo menos digno de atención. No llevaba carne, no llevaba adornos, solo frijol cocido con su caldo natural. Alimentó generaciones enteras en momentos difíciles sin pedir reconocimiento. Su sabor dependía del frijol, del agua y del tiempo, 3 cosas que hoy casi no se respetan. Con la llegada de frijoles refritos industriales y presentaciones rápidas, el caldo perdió presencia. Ya no se sirve. Ya no se enseña. En restaurantes jamás existió porque no se puede vender como platillo. En casa se dejó de hacer porque parece incompleto. Nadie presume un caldo de frijol. Nadie lo sube a redes. Al no verse, se olvida. Pero su función era clara, nutrir, calmar y sostener. No buscaba aplauso. Al desaparecer, se pierde una forma silenciosa de supervivencia cotidiana. Se va sin ruido, sin despedida, como si nunca hubiera importado. 1. Atole salado de maíz. El atole salado de maíz está desapareciendo en silencio porque fue reemplazado por versiones dulces, instantáneas y comerciales. Antes, el atole no era postre, era alimento. Se hacía con maíz nixtamalizado, molido en casa y cocido lentamente hasta espesar. Se bebía para empezar el día o para soportar jornadas largas. No se tomaba por gusto, se tomaba por necesidad. Con el tiempo, esa función dejó de valorarse. El atole salado se volvió incomprensible para muchos. Los restaurantes lo ignoraron por completo. No encaja en categorías modernas. En casa se dejó de preparar porque requiere proceso real. Las versiones industriales borraron su sentido original. Al no probarse auténtico, no se entiende. Al no entenderse, no se defiende. Hoy casi nadie lo recuerda. No hay polémica por su desaparición. Simplemente dejó de hervir en las cocinas. Y con él, se pierde una de las formas más antiguas de alimentarse en México. Desaparece sin ruido, pero deja un vacío profundo. Estas comidas no desaparecieron porque no sirvieran, desaparecieron porque eran demasiado silenciosas para un mundo que solo escucha lo llamativo. No tenían espectáculo, no tenían precio alto, no tenían glamour. Existían para sostener la vida diaria, no para contarse como historia. Al dejarlas ir, no solo perdimos recetas, perdimos memoria, técnica y cuidado. Recuperarlas no es mirar al pasado con nostalgia, es reconocer que lo esencial casi siempre se va sin que nadie lo note. Y cuando nos damos cuenta, ya es tarde.